Bueno, si son las palabras viejas de Disebra, quiere decir que tenemos aquí en la radio al home viejo, nuevo, o sea, el un mecigallo de toda la vida, y es la perfecta armonía entre la Asturias rural, la Asturias urbana, la Asturias vieja y la Asturias de anguaño. Sí. Salvo por la camiseta, por lo demás, quiérete mucho, ¿eh? Soy el hombre señaldá. Ya, bueno, pero también puede ser el hombre y más de masía, ¿eh? También. Pero bueno, ahora igual tiene un poquitín más para la nostalgia, para la señaldad. Pero sigue dando ahí un punto modernillo, ¿eh? Sí, hombre, sí. A ver, siempre hay que refrescar un poquitín las ideas, hombre. Claro. El mundo avanza, eso es innegable. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad es que sí, estoy bien, sí, bastante bien. Estoy mucho mejor que el anterior programa. Que no sé si habíamos hablado aquí que estaba jodidísimo, ¿eh? Ya tenía una gastroenteritis el día anterior. Bueno, yo decía, a ver si acabo el programa entero sin salir corriendo para el baño. No. Pero aguantaste, ¿eh? Aguanté. Oye, igual todo esto no hacía falta contarlo en la radio. Ya lo sé, hombre, pero bueno, ya sabes que somos muy naturales. Ya sabes que yo soy muy amante de los hamburgueses, ¿eh? Sí. Pues llevo desde esa, no voy a decir nombres de establecimientos ni nada, pero llevo desde ese día sin poder comer hamburgueses, tío, porque comí una hamburguesa de un sitio que me gusta mucho y... No fue ninguna de las dos grandes cadenas. No. Porque si no íbamos a saco a rajar, No. Vale. No, yo creo que también puede ser que me haya sentado mal a mí, o no sé lo que pudo pasar. Pero ahora mismo tuve tan malo que no soy acercarme a una hamburguesa. No. Llevo 2 meses. No me lo creo. Sí, te lo juro. Pero si es el mayor gochu de hamburguesas que conozco. Pues ahora cogí yo, es una tirria. ¿Sí? Que no soy a comer. Y sería por esto porque hay gente que pide las hamburguesas punto menos. Y yo, no. O sea, y es la única carne que hay que comer un poco pasada. Sí, yo creo que estaba bastante pasada, no sé qué pudo ser, porque Joana comió también y no pasó nada, el que tuve malo fui yo. Pues que tú tienes una hormigonera ahí, además, ¿eh? Sí, oye, para que me ponga mal yo de la barriga tiene que ser gorda, ya te lo digo yo. Dios, que como de todo. Bueno, ya estás bien, recuperado, sonrisa, colas bien. Joana ya sé que es muy guapa, o sea que... Todo avanzando, progresa adecuadamente todo. Alégrame. ¿De qué vamos a hablar, guay? Bueno, primero que con la malura del programa anterior, que hablamos del chocolate, y di las gracias a una persona que me envió un mogollón de información de las fábricas de chocolate, que yo segundo el profesor de la escuela de hostelería. Vale, muy bien. Entonces, oye, quería agradecerle también, porque como estaba un poco ido ese día, pues olvidóseme dar las gracias por... Sí, yo creo que solté que el Museo del Chocolate estaba en Toledo y en realidad está en el Bierzo, pero bueno, también. Bueno, a ver... fe de ratas, ¿no? Sí. Un poco arriba, para abajo, tampoco... bueno, hoy, más que de palabras viejas, vamos a hablar de palabras fates, ¿no? Porque ocurrióseme un poquitín, pues preguntar a la gente de ese tipo de experiencias, nosotros que somos un poco inexpertos, o cuando somos un poco inexpertos en la materia gastronómica, esas primeras veces que vamos a comer a un restaurante de alta cocina o de lujo, ¿no? Esas experiencias que nos hacen pasarlo mal a veces. Y la verdad que mandaronme muchas con mucho odio también, ¿eh? Sí. Madre, tuve que seleccionar al final, creo. Pero dando nombres y apellidos de cocineros asturianos. A ver, sí, mandarme de todo. Yo, evidentemente, eliminé todos los nombres de los restaurantes, incluso ubicaciones y tal. Pero luego me lo vas a chivar, ¿no? Hombre, luego ya lo hablaremos entre nosotros. Pero no me parecía apropiado. No me parecía apropiado. Y las experiencias, bueno, pueden ser en cualquier lado. Sí que, bueno, nombré algunos experiencias que me mandaron, por ejemplo, lejos, para Madrid y para ahí. Bueno, eso podemos hablar. No hay problema. Sin tapujos. En pasando al Guarna lo que tú quieras. Sin tapujos. Bueno, aquí también algunos podemos dar, no pasa nada. Sí, hombre, pero bueno, no sé, parecíame un poco, un poco de maldad y no quería hacer daño a nadie, hombre. Quería que fuese más que un programa de odio, quería que fuese un programa simpático. Vale. Simpático, de experiencias simpáticas, de que todos nos podamos reír Porque además, estoy seguro que a casi todos los que fuimos a algún tipo de restaurante, las primeras veces pasónos algo raro fijo. Seguro. Porque estamos, yo por lo menos, desubicados. Nadie nace en ese ambiente. ¿Tú cuál fue tu primer estrella, o el primer restaurante así? Mi primer Michelin fue Campo Viejo, el Corral del Indiano. El mío también. Sí, pero bueno, ahí es verdad que yo llegué y acuérdame
que estábamos un poco nerviosos por cómo ir vestidos. Por en plan, yo iba vestido normal y decíame, a ver qué hay que llevar aquí, si hay que ir muy puesto o tal, o si te van a mirar raro, si ibas con, yo qué sé, con unos vaqueros y una camiseta. Y llegué, entré por la puerta y vi unos bastones de monte, unos botes de montaña llenos de barro hasta arriba, y dos paisanos metiéndose en el menú de degustación y Campo Viejo allí con ellos, y decía, aquí ya no hay modo. Y es verdad que pijoterismo en Asturias, quitando el balneario, que podemos decirlo, que hay un poco más pijotero el ambiente, aunque comiese muy bien, no lo hay, a mi gusto. Yo creo que etiqueta no te exigen prácticamente en ningún sitio. No sé antiguamente si se exigiría. Sí que fui a algún sitio a Madrid y tal, que te exigían en plan media etiqueta, sí. y si no la tenías, y en su día creo que en Casa Conrado en Oviedo antiguamente exigíanla, y si no, parece que tenían ellos, si no la llevabas, tenían ellos unos americanos que te la ponían para comer. Vaya guay, creo que sí. Y luego pasóme lo de, que esto supongo que pasó a todo el mundo, la primera vez que te ponían estos serviilletes que según te les ponen parece como una nube de estos de azúcar que se come, y claro, están dándote 25.000 casi galiños para comer, y tú pienses... La servilleta que hincha. Esa, y entonces... A mí no me pasó a mí, pero estaba en una mesa con más personas, y uno fue a echar mano para llevar a la boca, y estaba el camarero, la camarera rápido, para decir, para, y fue cuando tal. Tenían que haber estado un poco más lentos, joder, para que, claro. Para que masticasen un poco. Eso pasó, ¿no? Sí. Pues nada, mira, oye, ahora que cuentes tú una experiencia tuya, voy a contar yo una experiencia mía. No fue una estrella Michelin, pero fue un restaurante aquí en Oviedo, fue un restaurante de cocina japonesa que te ponen de aperitivo como una especie de baunes. Tiene un nombre. Sí, verdes. Sí. ¿Qué tal? Y yo cuando me fui solo un día a cenar y cuando me les pusieron, yo cogía me cago en Dios. Esto está plástico, tío. Digo, esto será para comer, habrá que mojarlo en soja o la virgen, yo qué sé. Y yo venga de aquello, tío, costaba más arrancarlo y tal. Hasta que me vio la camarera y dice, ya, eso tienes que quitarle lo de afuera. Entonces, claro. Luego yo ya saquéla y poséla, y hacíame gracia porque tenía la bauna verde esta y estaba el pellejo con los dientes marcados. Con los dientes marcados. Claro, yo creo que ya me vio la primera vez y dijo, ya, bueno, igual día que gusta, pero luego, claro, dando. Yo como, no sé, los arbellos, no se te ocurre, porque eso a mí pasóme también. Y bueno. Coño, pero no sé, yo los arbellos mi madre nunca me los puso con piel. Claro. En casa, yo allí pusieron aquello. Además que tenía sal por encima. Sí, igual había que empezar por ahí. Igual había que empezar por ahí con la forma de servirlo. Sí, estoy de acuerdo. Vale. No sé, que bueno, oye, a lo mejor yo típico en Japón y los fatos somos nosotros, Yo típico, y ahora puso eso de moda de ponerlo en muchos sitios por aquí. Sí. No, yo vino ahí, ahora ya sí, ahora ya cuando llego tras sigo cogiendo los palillos con dos manos, No, yo directamente los japoneses como con les manes. O sea, lo del palillo intenté 25.000 veces. Dicen que el sushi que lo comen con les manes. Yo como con les manes, sí. Y chupo los dedos. O sea, estoy podre esto de... No, ya que a ver si te van a decir algo. No, la comida te puede disfrutar. Si comes con les manes hay que chupar los dedos. Y es más, lo de los cubiertos, salvo por la fabada, parece un convencionalismo burgués. Podemos decirlo aquí ya, reponer. Sí. Vale. Bueno, nada, yo sí que empezamos, porque si no podemos seguir hablando, y ya me dijiste que me dabas poco tiempo para este programa. Bueno. Entonces, nada, recopilete así, yo creo que, bueno, los que más gracia me hicieron a mí. Vale. Empiezo con la primera historia, ¿vale? Restaurante con varias estrellas Michelin. Coméntame la persona que nunca habíamos ido a una estrella. Después de algunos ricos aperitivos, nos sirven una especie de cazo con una espuma de color blanco, que era de almeja y no sé qué alga. Y una alga, ¿no? Nos piden que primero acerquemos la nariz y percibamos el olor. Mi marido acerca la nariz e inhala demasiado fuerte y hace desaparecer la mitad de la espuma del plato. Eso empezó por postre. Esto en Llaviana yo lo normal, Yo estoy hizo mucha gracia, tío, porque ¿quién verá al paisano acercado? Claro, y
Sería una espuma de estas ligerísima. Claro. Y encima que golería ñocla o algo que tiraría para atrás. Sí, era de ¿qué era? De almeja y no sé qué alga. Sí, y el alga Codium que ponen ahí para atrás. Oye, y ahora que estamos hablando de esto también, me contaste yo mi primera experiencia cuando fui a Madrid, tío. Yo nunca había ido a Madrid, y resulta que estaba en la escuela de hostelería y seleccionaron para un concurso. Seleccionaron a ti de todos los que había allí, ¿no? Seleccionaron a 3. Pablo, sería Paulín. Pablo con Pablo. A otros 3. Fuimos a un concurso de rodilla, de lo de los sándwiches. Sí. Y estaba de jurado Paco Roncero, sí. El que estuvo en el Bull y luego en el Casino de Madrid. Y luego pregunté. A mí siempre me gustó mucho los sabores ácidos y tal. Entonces dije yo, voy a hacer un sándwich de foie, de micuí, de pato y groselles. Los groselles que les llamamos bruselines en sariego. Bueno, resulta que yo estaba ya haciendo el sándwich. Bueno, no. Primero llegamos, yo tenía unos amigos que vivían en Embajadores. Sí. Y esto sería el año, pues estoy hablando del año 2005, 2006, no más. Vale. Bueno, nada, yo dije a Pablo, oye Pablo, yo tengo que ir a ver a mis amigos y marché solo por Madrid. Sí. Bueno, evidentemente perdí. No había GPS de aquello. Bueno, ni había GPS, ni había nada. Paré a un taxista. Dije, tienes que llevarme a Embajadores. ¿A Embajadores a dónde, amigo? Dije, yo no sé, a Embajadores. Es que no recuerdo ahora mismo si tendrían móvil. Parece que sí, que ya había móviles y tal. Bueno, al final conseguí dar con el tal. Llegaste. Bajó mi amigo, no sé qué, tuve un poco en casa de ellos. Hizo un poco de noche. Habíamos reservado para cenar en el Lay Down, que era un restaurante de Madrid que era con espectáculo y cenabes echado en colchones. Callao. Sí, acuérdame que fue la primera vez que comí solomillo de avestruz. O sea, comiste solomillo de avestruz echado en un colchón. En un colchón, mandándote descansarte, luego hacerte masajes si querías, había espectáculo parado en el stall. ¿Había final feliz? No, yo por lo menos no lo vi. Vale. Yo de aquella fumaba, no paraba de salir a fumar, decirme que luego había empezado el espectáculo, yo fumando fuera, no, tienes que esperar, le digo, pero si estoy cenando, dice, ya, pero ahora están cantando, no puedes. O sea, un despropósito todo. Bueno, perdíme en Madrid, ¿no? En marcho, dice mi colega, nada, aquí coges el metro. El metro cerraba a la 1, creo. Y yo nunca había cogido el metro en mi vida, tío. Coges no sé qué, la perspectiva, no sé qué. Y yo llevaba una bolsa con una chaqueta, con una bolsa del Ferradal, que en la tienda de ultramarinos que había en la Pola, con una chaquetona adentro. Que me había mandado mi madre. Yo creo que de aquella todavía llevaba lo del cinturón. Lo que se ponía por dentro, la bolsina cosía para desperres y todo. Sí. Bueno, resulta que yo bajo al metro, a la boca aquella de metro, tío, digo, yo solo allí, digo, yo aquí no sabes ni para dónde ir. Ni para dónde ir, ni nadie. Encima era tarde y ya no había nadie, tío. Digo, aquí me maten, tío. Aquí me maten, menos mal que no me van a encontrar el dinero porque lo llevo metido en la bolsina del calzoncillo. Entonces, nada, no sé qué vueltas di y veo uno bajar por la escalera al metro. Digo yo, oye, yo tenía el hotel en la calle Gran Vía, Hotel Senator, Hotel Playa Senator en la calle Gran Vía. Y dices, mira, lo más fácil, porque yo voy a posarme aquí al lado, lo más fácil ya que vayas hasta la Plaza del Sol y luego yo tengo que caminar para arriba. Claro, como si digo yo en Sariego, lo encuentra uno y digo, nada, aquí vas, mira, hasta el cruce de San Román y luego todo para arriba. Claro, a mí dijeronme eso. Y nada, entonces cogí efectivamente, sí, en Sol ya me avisó el del metro, la voz del metro, porque aquí yo no vi a nadie. Y bájome en Sol. El Sol, una pila gente, tío, yo para decirme todos delincuentes allí, había de todo, de estos tal, haciendo malabares. Mickey Mouse, por ahí también. Grupetes, en el fondo a la izquierda, donde dan las campanadas. Y es consciente que tú pensabas que todo el mundo era delincuente, pero viéndote a ti con los pintes que llevabas, claro, todo el mundo pensaba que tú también eras un delincuente, estaba, ¿no? Totalmente integrado al ambiente de Sol por la noche. No había ningún tipo de problema. Bueno, pues resulta, tío, que yo a mí sonó me digo, coño, lo de los campanaes. Sientes como una tranquilidad, tío, de verdad lo conocido. Ah, vale. Y entonces veo una grillera de la Policía Nacional a la derecha. Y yo ya dudaba, tío. Dije, hostia, ¿será mejor intentarlo solo? O acabaré metiéndome en un lío yo ahora aquí con... Si preguntes a esto. Sí, pregunto tal. Nah, fui a un Policía Nacional y dije, mira, tío, yo no soy de aquí.
Estoy perdido. Tengo el hotel en la calle Gran Vía. Yo con la bolsa amarilla del Ferradal, con una chaqueta metida, que venía de embajadores en metro, nerviosísimo, tío. Y lo que llevo en el cinto son perres, no y droga, ¿eh? Bueno, no me acuerdo qué llevaría en aquella época. Y dice, mira, subes toda esta calle para arriba, caminando, lo mismo que el otro. Lo mismo que el otro, claro. Por lo menos la calle que era, de los 12 que había así. Y resulta que era la calle Montera, que era la calle donde estaban todos los trabajadores sexuales, que se dice ahora. Muy bien, que se dice ahora, sí. Yo subiendo por allí, medio acojonado por medio, tío. Mujeres llamándote, no sé qué. Claro, echabas la mano al cinto, pensarían que sería otra cosa. Con radio estabas intentando guardar los perros. Yo con la bolsa que iba del Ferradal, tío, caminando. Y cuando llego arriba veo delante del hotel a Pablo Arbesú, a Edgar, y yo igual que si hubiese visto la Virgen María, tío. Yo levantando, ay, gracias a Dios, no sabéis lo que me acaba de pasar. Luego ya fuimos a cenar al restaurante ese, que yo salía a fumar fuera y vale. que acabó cerrando, evidentemente. Vale. Tú lo que no puedes tener hay un restaurante que cenes echado un todo esto no tiene nada que ver con una anécdota de cuando vas a un restaurante de alta cocina, pero quédate muy bien, Y gracioso. Sí, bueno, vamos a seguir al tema, ¿no? Experiencia en un restaurante con estrella en Asturias. Aquí ya omitimos todo tal, ¿eh? Menú de degustación con platos clásicos y maridaje. Un grupo de 6 amigos. Sí. Nos echaban tan poco en las copas que no podíamos ni percibir el vino. ¿Cuál éramos nosotros, No lo sé. Cada vez que se iba el camarero, uno de los amigos se levantaba el mueble, cogía la botella y nos rellenaba todos los de la mesa. Primera vez que sale alguien borracho de una estrella Michelin. Y no vamos a decir más nombres. No. Restaurante con 2 estrellas Michelin, fuera de Asturias. Vale. Voy con mi madre, mis hermanos y mi tía. Todo parecido sacado de un cuento de hadas. Mira, aquí estoy, muchas gracias. Al entrar a la recepción, la camarera nos ofrece guardarnos los abrigos. Todos los dejamos menos mi madre, que la vemos nerviosa. Ya en la mesa nos explica que pueden cambiarnos o robarnos el abrigo por el de cualquier otro cliente. Le explicamos que fuese cual fuese el cambio, al 100% nosotros saldríamos ganando. Está ya buenísima. Hostia. Aquí tengo otro. También tengo este muy bueno también, de un restaurante en Asturias también. Así como un grupo de amigas fueron juntas a cenar a un sitio muy zen. Muy zen. Sí. 3 de ellas se retrasaron un poco más que las anteriores. Claro, porque era una cena zen. Sí. Claro, Tras aparcar, una de ellas comenzó a caminar por una especie de terraplén que pensó que le conduciría a la entrada. Las otras 2 observaron que a un lado del montículo de tierra había unas escaleras. Avisaron a la primera que trataba sin éxito de coronar la cima, con lo que comenzó a recular hacia atrás. En lo más alto se podía ver un amplio ventanal desde el cual los cocineros contemplaban exhaustos la escena. De nuevo las 3 amigas en el punto de partida, el aparcamiento, y con serias dificultades para controlar esfínteres debido al fuerte ataque de risas. Buscan cobijo entre 2 coches para orinar. No. Una de ellas, la escaladora, tuvo que deshacerse de su ropa interior que había quedado bastante tocada. Necesitaron un par de minutos para recobrar la compostura, y cuando se dirigieron, esta vez por buen camino a la puerta, un chico salió a recibirlas con un buen apretón de manos. Fueron unas horas bastante divertidas las que pasaron dentro del restaurante, donde 3 de ellas se reían sin control sobre lo sucedido y las otras tratando de mantener el tipo. Muy bien. Bueno, seguimos. Una pareja de vacaciones en Cáceres. Ajá. Ven a un laureado restaurante y deciden probar a pedir mesa sin reserva. La mujer bastante reacia a dicha situación. A ir a la trío, supongo, ¿no? Parecido. El camarero les dice que por una anulación tienen libre una mesa de 2, pero míralos un poquitín raro. Si venís tenéis que pagar. Pero antes que yo os iba a dejar la carta para que echasen un vistazo antes de sentarse.
Había 2 menús de degustación que rondaban los 300 euros. Correcto. La mujer escandalizada quería marchar de allí ipso facto. La pareja empezó a discutir allí mismo si quedar o a comer o no, y el chico gana la discusión y deciden quedarse. Imagínense la cara de todo el personal, ¿eh? Y estos marchan sin pagar fijo. Bueno, al final comieron allí vestidos de playa, entre trajes y vestidos largos, y acabaron hablando con el dueño y sentados con ellos en la mesa. Bien. De la situación. Bien. Aniversario con mi mujer. Primera vez en una estrella Michelin. Y después de un largo tiempo discutiendo qué pedir y tras asesoramiento del personal, llega el primer plato. Y decimos que eso no era lo que habíamos pedido. Tras una larga charla, medio discusión con el personal, nos explicaron que era el plato que habíamos pedido y evidentemente teníamos razón. Que son cosas... Pero y una de construcción y una espuma. Sí. Bueno, seguí un poco la selección que te hice. No sé cómo vamos de tiempo, porque tengo aquí otra... Cuenta. Bueno, sí. Para contar otra, que está aquí propia, sí. De cuando fui con David Montes a comer a Lera, a 4 males que hacían con arrea. Que llegamos tarde. ¿Sí? Llegamos tarde, derrapando por aquel... Por aquellas calles, Pues sí, por el aparcamiento aquel de que como de Grijo, claro, yo al frenar, claro, y lo mismo, todos los ventanales, todos los clientes mirando, y Montes yo en el Dacia, bajándonos del Dacia, tío, ahí entrando corriendo y tal, vino aquí, ya, empezamos ya con vino, una tranca, empezamos con vino, lo típico de llenar la botella de vino, les copes así, raga, otra de vino, no sé qué, bueno. Bien. No se habían enterado ni que habíamos venido. Al final una moña cogimos y marchamos los primeros, tío. Yo acuérdame que llevaba una gorra de John Deere y a modo Liam Gallagher, de la que salía, díjome una mesa, porque acabamos, pagamos, todo el mundo sentado todavía, llegamos tarde, bebimos 3 botellas de vino, comimos y nos largamos. Y os largasteis. Y de la que salía, dime una mesa, coño, vaya gorra más guay. Yo sin mediar palabra, quité la gorra y ras, lancé ellos de la mesa, quedaron los de la mesa tal y... Saludamos así, marchamos, cogimos el Dacia y paturón. El Batman ni de Sariago, Hostia. Y bueno, tenía más experiencias, pero ya te digo que hice una selección porque no quería llenar esta sección de odio y quería que fuese un poco... pero son cosas graciosas. Yo creo que son cosas graciosas, claro, ¿no? A veces cuando notamos en nuestro contexto, pues también pasan inseguridades y hacemos este tipo de cosas. Y yo creo que son normales también, claro, la primera vez que vamos a esos sitios. Y yo creo que también hay que normalizar un poquitín. Claro. Que yo, mira, haciendo esto, acordábame mucho que de esto que nos dice siempre Diego Cotoya, que él dice que nunca hace una cerveza que él no se pueda permitir. Sí. Y yo creo que hay que democratizar también un poco todo esto, tío. Sí. Y naturalizar que, joder, que sigue no nacemos aprendidos. Si sigue la primera vez que vamos no pasa nada. A un sitio así, no pasa nada. Explíquenseles cosas y puede gustarte o no gustarte. Yo el otro día en Mugaritz, cuando nos sentamos a cenar, dijeronme... Oye, si no os importa, avisáis con 2-3 platos de antelación que queréis ir al baño o a fumar. Y decía, ¿pero cómo te voy a avisar? Y no sé, a mí les ganes me vienen. ¿Qué voy a tener que esperar, avisarte y luego esperar otros 2 platos y comerlos? No, coño, yo cuando quiera levanto y voy al baño, que para eso... Y dice, sí, hombre, y explíquente el por qué. Y que esto va muy acompasado, tiene que ir todo perfectamente sincronizado, no sé qué. Y bueno, vale, pues entiéndeslo, pero de mano dices, que mi manto voy a tener que avisarte yo a ti para ir al baño. Ya es lo que me faltaba, joder. El año que viene ponemos pañal, ya lo verás. claro, bueno, y luego se comerá, ¿no? Ese es el móvil. Oye, acuérdame yo cuando fui a Mugaritz, tío, teníamos unos mexicanos al lado que... recuerdo a los guajes escupiendo la comida. Bueno, y aquí igual no hay sitio para ir con guajes. En la servilleta, sí, claro. Sí, hombre, no hay un sitio para ir con guajes. Para adultos sí, pero... Oye, y otro chaval que estuvo allí en el Festival de Cine de San Sebastián, que los invitaban alguna vez a ir allí al Mugaritz, y decía, yo no entendía de gastronomía, pero yo iba a Mugaritz y a mí ponían un vaso de agua y yo no sabía qué era, pero sabía que aquello tenía algo especial. Pero es un vaso de agua. Sí, que a veces mucho también el aura y la estela que visten a los restaurantes. Pero bueno, yo creo que podrás decirme tú ahora que lo tienes más actual. Yo creo que hay una buena experiencia, que por lo menos una vez hay que ir. Es maravillosa, sí. Yo creo que... Y luego pasó otra vez en un Michelin que fuimos un grupo de amigos y estábamos un poco de comedia.
un poco de comedia, ¿eh? Tampoco era un desfase, pero notábamos un poco de comedia. Y en esas escenas ya sabes tú que la gente fala así seliquino y hay un ambiente como de silencio. Sí. Entonces una mesa vino a llamarnos la atención. ¡Hostia! Y estaba con Diego del Pinto y levantándose Diego del Pinto y dice, ¿qué estamos en misa o...? Y parecía Gloria salir. Por supuesto, sentóse el paisano avergonzado y seguimos con... A ver, estábamos falando un poco alto, un nivel la cuenca, pero no Sí, estábamos tirando copes ni nada. A ver... Oye, es que ahora con esta democratización yo creo que se juntó un poco todo, claro, ¿no? La alta sociedad, la vaga, claro. estamos todos siempre en la play de aquí comiendo con nosotros, eso, ¿no? Joder. Esas cosas. Son nuestras costumbres, joder. Bueno, muy guapa, gustóme. Gustote, sí. A ver, no son palabras viejas. Para los próximos programas, bueno, ya te comenté alguna idea así tal, que por cierto tengo una botella que me mandó José, el campeón de estos 2 últimos años de sidra casera de Asturias. Sí. Me mandó una botella para que la bebas de sidra. No la traje hoy porque no sé si... ¿Por qué vas a beberla tú? Claro. No, yo ya probé la mía, pero no la traje hoy porque no sé si quieres hacerlo con un programa, si quieres que la bebamos. Hacémoslo, sí. Entonces, A ver, abrir aquí la botella de sidra... Hay monqueta, igual y un poco complicado, pero da igual. Ya es sidra y hielo. Porque ahora va a presentarse al campeonato de Asturias de sidra y hielo casero. Abrimoslo aquí, probámoslo aquí. Vale, y pues... que venga José. Vale, eso como tú quería hablar con el director del programa. Está bien que acabemos quedando para el siguiente aquí en antena mientras nos está escuchando todo el mundo. Pero estoy así. Bueno, Borja Alcázar, abreletas, tira a comer a las abreletas. Y esto maravilloso, naturalidad y encima vais a salir muy bien comidos. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Un abrazo, amigo. muchas gracias.